Bueno, pues bienvenidos los que hayáis venido a la presentación del libro de Enric, y a los que estuvierais aquí de charleta con motivos ajenos, lo siento porque vamos a dar un poco la brasa aquí con una presentación de un libro. Bueno, yo soy Juan Soto Ibars y cuando acabo de conocer a Enric en persona, había leído su libro antes de conocerlo y eso es muy bueno, porque normalmente con los amigos escritores pasa una cosa muy jodida, que es que escriben un libro y quieren que se lo presentes. Y tú dices, joder, con lo bien que me caes y lo malo que es tu libro, vaya brete me acabas de poner, ¿no? Con él me pasó lo contrario, me escribió por Facebook, me escribe bastante gente pidiéndome cosas distintas, presentaciones de libros, que escriba reseñas, que les consiga trabajo, sexo, en fin, lo típico de internet. Y cuando me escribió él, pues tuve la reacción de la pereza absoluta, ¿no? De, joder, otra vez un libro que quieren que presente. A ver. Entonces, lo que hice fue buscarle en Google y ver que había nacido 10 años después de mí, en 1995. Y ahí dije, pero hay gente que ha nacido en 1995 y que escribe libros. Y ahí dije, bueno, vamos a echarle por lo menos un poco de delicadeza al asunto. Entonces, con mi delicadeza característica, escribí a Enric una respuesta y le dije, mira, me piden mucho que presente libros, mándame el tuyo si quieres, y si no me parece muy repugnante y muy asqueroso, yo te lo presento. Entonces, él llamó al timbre de mi casa, porque yo le pasé mi dirección, y yo me encontré con que este psicópata había dejado un libro en mi buzón y 2 bombones de... No, los bombones no fui yo. ¿No fuiste tú? No. En mi buzón había aparecido un libro y unos bombones como de Peppa Pig, me parece. Entonces dije, vale, esto empieza bien. Quiero decir, empieza bien porque no puede ir peor. Vamos a leer el libro. Y para mi sorpresa el libro me gustó y me gustó mucho. O sea que ya, claro, me daba mucha pereza, no quería, en fin, prefería estar jugando al Candy Crush esta tarde y eso, lo típico de los escritores, ¿no? Pero dije, nada, me lo voy a leer entero y se lo voy a presentar. Y la verdad es que estoy muy contento y me parece como un honor que Enric me haya pedido que le presente su libro, porque además de haber conocido a un escritor 10 años más joven que yo, que hay poquitos, y aparte que sea un escritor que me ha divertido muchísimo en el libro, que me ha hecho pensar en muchos cuentos, y aparte de todo eso, veo que es posiblemente el escritor más prolífico, porque hemos estado hablando de cosas antes de la presentación, y veo que es el escritor más prolífico, o sea que no es un libro que escribe un chico por ahí, que tal... No, es que es el primer libro de alguien que va a dar mucho que hablar, así que estoy muy contento de presentarle. Creo que todos le conocéis, así que lo de la presentación es un poco para dorarle la píldora y para que se sienta bien y tal, pero es verdad que el libro me ha gustado mucho. Yo he apuntado aquí un montón de cosas, mientras iba leyendo iba apuntando aquí detrás preguntas que me surgían, porque una cosa odiosa de tener un amigo, supongo que es vuestro amigo, pariente, lo que sea, escritor, es que tenéis que ir a las presentaciones, y las presentaciones de libros son posiblemente el género teatral más aburrido de la historia de la humanidad. Suelen ser siempre plumbeas, es un tío con caspa que suelta un rollo, luego el escritor que es peor todavía y nada más que habla de su ego. Así que lo que vamos a hacer es distinto. La presentación va a ir así. Primero, tras esta introducción, vamos a empezar una entrevista. Yo soy periodista, además de escritor, y le voy a hacer a Enric una entrevista preguntándole las preguntas que me han surgido leyendo el libro. Durante esa entrevista vosotros podéis interrumpir y preguntar lo que queráis. Podéis insultar al autor, al presentador. Podéis... Sobre todo al presentador. Podéis traernos más bebidas si veis que se nos acaban los vasos. Podéis hacer lo que queráis, siempre dentro de estos... Y después leerse el libro ya sería... Claro, eso viene después. Bueno, preguntas, podéis interrumpir con preguntas. Después, a modo de colofón, yo os animaré a comprar ejemplares del libro y el autor los firmará. Espero que los firme con más dedicación que el mío.
porque he descubierto que mi libro solo tiene una firma. O sea, tú le pides a alguien que te presente el libro y en vez de ponerle una dedicatoria haciéndole la pelota, le pones Enric. No, pero es que además está impreso, esto no es... Ah, ¿está impreso? Sí, sí, sí. O sea, nada, tú, el Yo mínimo no- esfuerzo. Bueno, pues entonces, después de la entrevista haremos una sesión de firmas en la que yo seré el primero de la cola, que quede claro esto. Y ya después, pues, Holgorio... Esto tiene una anécdota, que si quieres lo matizo. Ahora te la... Bueno, pues... tenía una primera pregunta que era mucho más elogiosa, o sea, era la típica pregunta de ¿cómo puede ser tan genial? Pero la voy a sustituir por ¿qué es esto de poner una firma impresa en la primera página? O sea, has perdido la oportunidad de oír la pregunta más pelota de la tierra. Bueno, esto es cosa, yo creo, de Juan Peregrina y si no de Alejandro Santiago, que son los editores. Un saludo aquí, que estoy seguro que van a ver el vídeo, pero no te dediqué el libro porque una vez yo quedé con una escritora que también había escrito, creo que era su primer libro, y yo tenía que comprarle el libro y me trajo el libro firmado y dedicado y me pareció de mal gusto que lo trajera firmado y dedicado de su casa. A mí yo hubiera preferido, pero de lejos, que me lo hubiera dedicado delante mío, ¿no? Y no sé, yo a través de ese recuerdo yo ya nunca dedico los libros antes de dárselos, yo los doy y luego que me digan, oye, me lo firmas y luego lo firmo. Porque al fin y al cabo el libro es suyo, es un objeto que están comprando. Claro. Esto es. Te estás ahorrando una experiencia maravillosa de la vida de un escritor joven, que es encontrarte un libro dedicado con mucho cariño a otra persona en un puesto de venta de segunda mano. Lo digo porque es algo que merece la pena vivir en tus propias carnes. Bueno, la primera pregunta me surgió cuando empecé a leer el libro y vi que no se parecía mucho a nada que yo hubiera leído. Enric tiene un estilo muy libre, por eso los relatos están llenos de sorpresa, ¿no? No sabes muy bien por dónde te va a salir, porque es que con el estilo no te está diciendo casi nada. Es un estilo muy variado, que varía mucho de un relato a otro. Y yo quería preguntarte, este estilo tan libre y tan singular, ¿de dónde sale? ¿Quiénes son tus referentes literarios, digamos? No sé si mi estilo de escritura viene de mis referentes, pero mis referentes al 100%, al fin y al cabo, son escritores sobre baloncesto. Yo empecé a leer porque mi madre, que aquí está de pequeña, estaba muy interesada en que yo leyese, no sé por qué, y me empezó a comprar revistas de la NBA y yo empecé a leerlas, y a los 17 años me puse a escribir yo también artículos de la NBA. Empecé a estudiar la carrera de literatura porque quería escribir mejor los artículos. Pensé, cuanto más leas, mejor vas a escribir. Y allí me encontré un profesor bastante tarado que se llama David Roas y bueno, me inició en el mundo de la cuentística. Y a partir de allí conocí a un mal amigo llamado Rock, que es uno de los que le dedico el libro, y me dijo, oye, yo cada fin de semana mi padre se compra el periódico y allí escribe Kim Munzo, léetelo. Y empecé a leerlo, no sé qué, y a partir de empezar a leer a Kim, a partir de empezar a leer a David Roas, Rock también me inició en ver películas de Woody Allen, incluso leer los cuentos, y después ya vino en segundo de carrera me colaba a las clases de cuarto de David y empecé a leer a Kafka, también por su culpa. Estos son básicamente mis 4 referentes: Kim, David Roas, Woody Allen y... me he perdido ya, ¿quién era el otro? Y Kafka, sí. Pero bueno, al fin y al cabo, una de las personas más influyentes en mi vida yo creo que es Rock, que es mi amigo y aquí está. Pero sí, básicamente, al fin y al cabo la gente lee por sus amigos, ¿no? Es decir, tú no vas a leer nunca solo si no tienes nadie con quien comentarlo. Y bueno, mi estilo supongo que viene de artículos breves, me gusta la brevedad, y bueno, viene de aquí. No me sorprende lo de Kim Munzo y lo de Kafka, porque una de las cosas que suceden constantemente en el libro es una cosa que sucede constantemente en los relatos de Kim Munzo y de Kafka, que es que en medio de una existencia anodina, de un currante, de un oficinista, de una persona así como pues con un trabajo normal y una vida normal, ocurre algo que lo trastoca todo, ¿no? Que empieza como a provocar una lluvia de basura encima del personaje y obliga al personaje a tomar una serie de decisiones que son todavía más
locas que lo que le acaba de pasar, ¿no? Hay como un momento en muchos de los cuentos en el que, como pasa en los de Kafka y en los de Kim Musso especialmente, la locura obliga al personaje a contraatacar a lo mejor con más locura. Y creo que estamos en una época donde nos pasa un poco esto constantemente también, ¿no? Vivimos en una época donde el absurdo de pronto aparece en La Vanguardia, en la portada de La Vanguardia, de pronto estamos en medio de algo que ni siquiera podemos entender, y quería preguntarte si esta constante en tus cuentos tiene alguna relación con la realidad, con el momento en el que tú has empezado a escribir. Esto yo pienso que tiene más que ver con mi personalidad. Por ejemplo, el primer día en el que me publicaron, bueno, que me mandaron el correo conforme me iban a publicar el libro, automáticamente yo hablé a mis amigos y les dije: yo sé que son dos personas los que están al cargo de esta editorial y yo creo que están enfadados entre ellos, y lo que quieren hacer, uno es que la editorial quiebre, y por lo tanto me va a publicar, porque entonces el prestigio de la editorial, debido a mi libro que es tan malo, es lo que pensaba, la va a difuminar, la va a destrozar. Pero sin embargo mi paranoia está en que yo en esas épocas vivía en Brighton, en Inglaterra, y coincide que la semana en que a mí me dicen que me van a publicar un libro es un miércoles, y precisamente yo el viernes tengo un viaje para venir un fin de semana a Sant Feliu, mi pueblo, Cataluña, Barcelona, bueno, eso. Y vengo y tenía que llamarlos a los de la editorial para decirle: bueno, soy Enric, nos ponemos en contacto, empecemos a trabajar en la edición del libro. Y bueno, me dicen: bueno, felicidades por el libro, ha estado muy bien, ¿no? Y cuando cuelgo me dicen los amigos: ¿qué tal? ¿Qué te han dicho? Y les digo: me han dicho que felicidades, ¿no? Y hay un poco de silencio y les digo: pero felicidades les tendría que decir yo a ellos porque me han publicado a mí. Y entonces, es decir, no está en que crea que soy muy bueno, está en el contraste de que la primera sensación que tengo cuando recibo la noticia de que me van a publicar libros, pienso: ¿cómo me publican a mí si es malísimo? Y cuando me dicen felicidades, yo pienso: felicidades a vosotros. A partir de aquí hay un cuento que se titula Dos fontaneros, que es a través de la paranoia de una persona que constantemente no sabe qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y constantemente va cambiando de opinión. Esta es mi manera de ser en la vida real, de constantemente ir cambiando. Es decir, la gente me dice: es que siempre cambias de opinión, nunca, es que no se puede fiar en ti porque siempre vas cambiando de opinión. Yo pienso: bueno, es que si las cosas cambian, yo cambio de opinión, ¿no? Y yo pienso que viene de esto. Ahí se ha visto, en la paranoia se ha visto la influencia de Woody Allen en este caso, ¿no? Este tipo de reacciones son muy Woody Allenescas. Vale, una cosa muy sorprendente de este libro, y muy buena a mi entender, vaya, es que combina mucho la dureza, el asco, la risa y la inquietud. Yo creo que son a lo mejor los 4 elementos que yo he sentido más presentes durante la lectura. Y son sensaciones muy contradictorias entre sí. Ahora mismo estabas hablando de la contradicción en la que tú mismo te metiste con tus reacciones ante la noticia que te publicaban. Y el libro es un libro sobre contradicciones, más que decepciones, que no las hay. Bueno, algún cuento sí que es una decepción porque te piensas que va a pasar algo guay y dices: ¡buah, este cuento! Algo malo hay que decir del autor, sí. Pero la nota es la contradicción entre las sensaciones que te provoca. Hay cuentos que empiezan... Hay una cosa muy interesante, voy a hacer un paréntesis. Hay algo en el estilo de muchos cuentos que recuerda a cómo se cuentan los chistes. Yo ha habido algún cuento que cuando empecé a leerlo me faltaba que las primeras palabras fueran "saben aquel que dio", porque es esa estructura sencillísima de los cuentos para niños o de los chistes, que es la misma, que te va introduciendo en una situación donde de pronto lo que va a haber es un giro. Y el giro, para mí, más potente de todo el libro está en un cuento que se llama Fernando Revolucionario, sin él, ¿no?
Sí. Fernando Revolucionario es un cuento que hay aquí dentro y que demuestra algo que es muy poco común en los primeros libros de los escritores. Los primeros libros de los escritores, que he leído un montón porque trabajé en una editorial, se caracterizan por ser muy enrevesados. O sea, el escritor que empieza lo que quiere es demostrarle a quien lo vaya a leer que tiene un dominio del lenguaje de la hostia, que sabe hacer unas metáforas súper complicadas, y suele ser un libro pedante el primer libro siempre, y a veces eso no es malo, porque a veces hay belleza en esa pedantería o se consigue llegar a algún puerto, pero es que Enrique es todo lo contrario, es la sencillez del chiste, la sorpresa del chiste, la contradicción del chiste, y me parece muy guay que hayas escrito esto, o sea, un libro como este, en un momento en el que el sentido del humor parece que está tan perseguido, ¿no? O sea, o que se entiende tan mal. Y quería preguntarte qué parte del sentido del humor hay en tu manera de escribir. El sentido del humor se censura, como sabes. Pero, no sé, dos cosas. La primera es que no dices ninguna tontería cuando dices que los autores, y publican su primer libro, tienden a escribir en un estilo muy barroco. Es algo que si la gente interesada en Jorge Luis Borges, si buscan material en YouTube sobre él, cuentan muchísimas entrevistas o, bueno, intervenciones. Es difícil porque, bueno, por la edad todavía el internet no estaba antes de morir, y, bueno, hay vídeos que son como muy grotescos, muy viejos, pero él cuenta que, bueno, que lo que tiene que hacer un escritor es darse cuenta de que lo interesante es contar sencillas las historias. Claro, es cierto que yo veo esta entrevista mucho después de que yo haya empezado a escribir, pero sí que es verdad que para mí no es importante el vocabulario, el cómo contar la historia. Para mí no es... Este libro no es un elemento en el cual nos fijamos en su belleza, sino que una vez hemos leído la historia, escuchamos o intentamos sentir lo que nos ha transmitido esta historia. Por lo tanto, esta sensación nunca la vamos a recordar con palabras extrañas, sino con una idea muy simple. Tú, cuando recuerdas el cuento de Fernando el Revolucionario, a ti lo que te llama la atención de este cuento es el giro, es ese final, el Fernando el Revolucionario es un cuento que va sobre unos niños que juegan a canicas, y ese niño que hace que los demás niños jueguen a canicas, al final políticamente resulta ser muy revolucionario. Lo que recuerdas es algo que explicas con frases muy cortas y muy breves. Esto es para mí lo más importante en la cuentística. Esto es algo que la gente que lee en otros idiomas, aparte del catalán y castellano, es decir, otros idiomas que no son suyos. Por ejemplo, a mí me pasó cuando yo empecé a leer en inglés novelas de Bukowski. Cuando yo acababa las novelas, pensaba, vale, ¿las has entendido al 100%? Vale, no sabes inglés al 100%. Pero, ¿qué es lo importante? De que tú, cuando acabas la novela, piensas, vale, a mí me ha transmitido esto esta novela. Esta sensación, este pensamiento sobre dicha novela de cualquier autor, te la da igualmente esa frase corta si la lees en inglés, en castellano o en catalán o en otro idioma. Lo importante es que, por mucho que tú lo leas en otro idioma, entonces tú entiendes que la frase siempre será en tu idioma, en el que hablas, en el que piensas. Por lo tanto, esto es muy importante que se lea en mis cuentos. Para mí no es importante lucirme en el hablar. Y otra cosa, en tanto a lo del chiste, es que cuando tú lees teoría literaria y lees sobre qué es el cuento, la narrativa breve, a la gente que al principio el cuento costaba mucho de que se entendiera como un género en sí, un género singular, al principio se definía como está entre la poesía y el chiste. Por lo tanto, me parece como algo muy acertado en tanto que hablas de esto. Y sí, bueno, no empiezan con sabe aquel que diu, pero podrían. Sí, el saber aquel que diu es el érase una vez, en realidad es lo mismo, está llamando la atención, está diciendo al lector, ojo, que aquí va a pasar algo, y como efectivamente pasa. Una cosa que he encontrado a lo largo del libro y que también me ha llamado mucho la atención para bien es que aparecen espejos. En el libro aparecen espejos y eso es porque el libro también está trabajando mucho, pese a que los relatos tienen distintos temas y parece que unos con otros no tuvieran mucho que ver. Los cuentos de este libro
Están trabajando mucho alrededor de lo que significa la identidad. De hecho, Enric aparece como personaje en varios de los cuentos, en otros aparece directamente con el nombre cambiado, en otros entra y vuelve a salir, en otros suceden cosas que tienen que ver con los espejos, y en general en todos los cuentos de Decepciones se adivina esa especie de duda acerca de la identidad, ¿no? De hecho, el suicidio también es algo que aparece en el libro más de una vez y que sería como la venganza del individuo contra la identidad, ¿no? Destruir la identidad, se acabó la identidad, no quiero ser nada, pum, como fin, con un punto y final. Estas preguntas acerca de la identidad entiendo que han sido algo bastante importante para que tú te pongas a escribir el libro, ¿no? Sí, bien, yo pienso que estas preguntas sobre la identidad es de donde nace el título, la decepción, ¿no? Es decir, para mí la decepción, claro, no va... Es decir, uno no escribe el título de un libro pensando, vale, voy a escribir lo que va a generar este libro a las personas, decepciones. Cuando lean este libro se van a decepcionar. No. Es decir, la cosa está en que este título, de alguna manera, sea una palabra que podría estar como en el mundo virtual la etiqueta de todos los cuentos. Cada uno de los personajes, al pensarse, al repensarse y darse cuenta de que existes pero que da igual tu pasado y da igual completamente tu futuro, es muy complicado vivir al día a día con personas que te das cuenta de que realmente vives solo y que al fin y al cabo esta pregunta está en todas las personas. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué lo hago? ¿Y por qué hago las cosas que muchas otras personas también están haciendo? Como por ejemplo ir a la universidad, acabar la universidad, no saber qué hacer con mi vida, empezar a trabajar de una cosa que no quiero, a sabiendas de que pronto quizás podré trabajar de algo que me guste. A mí esta manera de el vivir obligado que te empuja a la sociedad a vivir así como lo hacen todos los demás, siempre me ha llevado a una contradicción interna y a un miedo abrumador, y de alguna manera la escapatoria solo es la muerte o, al fin y al cabo, cuestionarse. No te cuestionas si no cuestionas primero qué es la idea del bien y el mal, o qué es la idea por qué la muerte la tememos, o por qué nos asusta el hecho de llevar la contraria a todo el mundo. De alguna manera tienes que ser fuerte en esto y estar convencido de unos, ya no ideales, sino de una manera de hacer, que da igual todo, ¿no? Da igual escribir cuentos, da igual escribir artículos, porque nos vamos a morir. El hecho de la crítica a uno mismo contra la identidad es de alguna manera lo que a uno le hace vivir y de alguna manera lo que a uno le empuja a todo, ¿no? El hecho de que vayamos juzgando de si uno bebe demasiado, o de que si uno se droga, o de que si uno no estudia, o de que si uno... Esto da completamente igual, porque el Papa de Roma, el que estudia, o el que lo ha hecho bien toda su vida, o el que ha tenido dinero y le ha ido bien la vida y ha sido fácil, da igual, se va a morir, se va a acabar y da completamente igual todo lo que ha hecho. Yo siempre pienso que la vida la entendemos desde una perspectiva de la eternidad, porque en realidad no podemos explicar en qué momento empezamos a existir. Y yo entiendo que esta misma sensación no la puedes explicar en tanto que se acaba. Esta paradoja aparece en un par de cuentos de que no sabes en el momento que naces y por tanto es lo mismo, se siente lo mismo al nacer que al morir, es decir, nada, no lo vas a poder contar, es una cosa que no se puede contar. Entender esto es lo que cuesta más a la hora de vivir, porque lo vas pensando, coño, ¿cuándo nací? Pero es que lo peor, ¿cuándo me moriré, no? A partir de aquí, cuando tienes esta idea en la cabeza, puedes empezar a escribir tonterías, y si les caéis bien a Juan Peregrina y Alejandro, que son mis editores, pues os van a publicar un libro. Recadito, cuando vean el vídeo van a decir, vaya lío nos ha metido este tío. Vale. Una pregunta. Mira. Enlazando un poco con lo que has dicho antes de los cambios de personalidad y demás, yo quería preguntarte ¿cuándo tú creíste que podrías ser escritor? Es decir, ¿cuándo el sueño o la idea pasó a la realidad? Y si en ese periodo de tiempo cambiaste de opinión 1 o 20 veces. ¿Cómo fue? Bueno, no sé si se ha escuchado en el vídeo. Me pregunta cuándo
¿Cuándo se me pasa por la cabeza decidir a partir de ahora voy a ser escritor? Esta ha sido más o menos la pregunta. Pues me pasa en Brighton. Hace 2 años me fui a vivir a Londres. En Londres busqué un trabajo, no lo encontré, me cambié de ciudad, me fui a Brighton. Lo cuento porque esto es algo que cuando lees el libro te das cuenta de que hay un personaje más o menos, o un narrador que pasa por Londres y después se va a Brighton, y que antes de haber vivido en Londres y en Brighton ha vivido en un lugar en el que ha trabajado en una fábrica. Por eso viene a cuento en este libro, ¿no? La cosa es, ¿en qué momento me planteo voy a escribir? En el momento en que pienso que me da completamente igual mi vida, que es muy aburrido todo, me aborrece levantarme, me aborrece ir a dormir, me aborrece emborracharme, me aborrece hablar con personas, me aborrece relacionarme, y entonces decido empezar a escribir. ¿Y por qué pienso que empezar a escribir es la solución? Pues no lo sé, yo supongo porque, volviendo a una cosa que me contó un amigo el otro día, y es una metáfora muy gráfica, me dijo: ¿se folla para llenar o se folla para vaciar? ¿No? Y yo le dije, no lo entiendo. Y me dice, hombre, ¿se folla para llenar porque uno se llena, o se folla para vaciar porque vacía sustancias, ¿no? Y me dijo, esto es más o menos como el escribir. Y yo le dije, no, sin duda que no. Escribir siempre es para vaciar, ¿no? Siempre es para... Es decir, yo soy un egocéntrico, yo vacío, y lo dejas ir todo, ¿no? Aquí... Enric Parellada, más o menos, o el narrador que aparece en estos cuentos, es un tío que, bueno, es un chulo en realidad, porque si no, no escribiría estas historias hablando mal de sí mismo. Alguien que no tiene muchísimo ego por las nubes, más allá de 3 metros y no sé qué, no escribe cuentos que hablen más mal de sí mismo. Y estos cuentos son graciosos precisamente por esto, porque tú te das cuenta de esto. Y en el momento en que yo decido esto, es el momento en el que, después de una mudanza de un país a otro, de pasar un mes en una ciudad como Londres, de no encontrar trabajo, de conocer una persona que te dice, vete a Brighton, y en Brighton esta persona que te había dicho, mi padre te va a dar trabajo, y su padre no te da trabajo, entonces empiezas a pensar, pues menuda mierda vivir, ¿no? Vaya putada. Y lo que haces es empezar a refugiarte en cosas que en algún momento te hacen reír, que es, por ejemplo, leer cuentos de David Roas o de Kim Munso o de Kafka, y de alguna manera esos momentos son esos momentos de intimidad y de alguna manera de pensar, y no sin más aburrirse, porque cuando has leído mucho piensas, ya no quiero leer más, y como ya no te queda nada que hacer porque no tienes ganas de hacer más, pues te aburres, y en esos momentos empiezas a imaginar y dices, va, pues voy a escribir. Es en ese momento en el que no encuentras trabajo y llevas 6 semanas que piensas, pues ha dado un giro muy brutal mi vida, ¿qué tengo que hacer? Y te pones a escribir por a ver qué pasa. Y bueno, fue ese el momento en el que yo lo decidí, porque me pensaba que, bueno, en 2 semanas pues quizás moría. Pues me alegro de que lo pasaras tan mal, porque gracias a eso estamos aquí presentando el libro. Sí, Has mencionado ahora, en la respuesta que has dado, un elemento que también está muy presente, y es la lucha contra un poder bastante subnormal. O sea, quiero decir, a ti te dice un tipo que te va a dar un trabajo, luego no te lo da. Luego en el libro aparecen como jefes que son directamente, en fin, ¿cómo decirlo de manera políticamente correcta? Ingleses. Jefes que son ingleses y tal. Y esa lucha contra el poder es divertida, porque pese a que tenemos un cuento que se llama Fernando el Revolucionario, y pese a que la política está bastante más presente de lo que parecería en una primera lectura, es decir, se puede entre líneas leer una actitud política bastante combativa en este libro, pese a eso, las reacciones, donde tendría que venir ahora en un relato lógico la revolución, la venganza, etcétera, el derribar al tirano, quemar el palacio de invierno, lo que sea, lo que viene es más absurdo todavía, ¿no? Entonces, también en este libro hay algo de desahogo político o sea, empiezas a escribir cuando te va mal. Sí. Y te va mal porque hay un poder, aunque sea nebuloso, de gente que te iba a dar trabajo y no te la da, o de cómo está estructurada la sociedad, que no te satisface, que no te lleva a ninguna parte. En este libro, ¿qué hay de político? Nada. Es decir, el ser es político porque vive en sociedad, y la sociedad es, al fin y al cabo, unas normas de convivencia que nos autoexigimos.
Es decir, a mí me molesta mucho tener que hacer lo políticamente correcto, en tanto que si lo políticamente correcto existe es que se entiende como un término que singulariza en algo que todos entendemos, que al fin y al cabo es un imaginario colectivo, ¿no? De, bueno, tengo que hacer las cosas porque son las cosas así como se hacen. Esto es lo que a mí más me pone nervioso, ¿no? En catalán me angocha, no sé cómo se dice en castellano. ¿Cómo se dice angocha en castellano? Me angustia, eso. Perdón. Bueno, esto que me angustia, ¿no? Y es precisamente esto lo que me molesta, el hecho de pensar que tenemos que hacer las cosas porque las cosas se hacen de esta manera y lo sabe todo el mundo. Pues que lo sepa todo el mundo es lo que a mí me da más miedo, ¿no? Y las cosas multitudinarias todavía aún me dan más miedo, y esto sí que no sé por qué. No sé por qué. Hay un cuento que dice, que se titula Enric Leandre Francesc Xavier, y que es un cuento en el que a un niño le preguntan ¿qué quieres ser de mayor? Y le dice, bueno, yo de mayor solo quiero ser y ya está. Es decir, déjame estar, ¿no? Esto a mí, por ejemplo, ahora que es tan candente el tema del feminismo, a mí lo que pienso, el error más grande de los hombres e incluso de algunas mujeres es decir, mujer, tienes que ser así. No, coño, es decir, no es que yo quiero que la mujer sea así, es que yo lo que quiero es no decirle nada. Que sea, es decir, no que sea como quiera ser, no, es que yo lo que quiero es no decirle nada. Y que pase lo que pase con su sexo y su personalidad, porque esto a mí me da igual. Esto es de alguna manera la libertad de un individuo y es de alguna manera lo que, aunque no tenga nada que ver con mi sexo, es lo que a mí me afecta como persona humana que existe, que tiene 2 piernas y 2 brazos y que se mueve y es blanco y es heterosexual, etc. Pero de alguna manera es que todo el rato te van bombardeando de las cosas se hacen así, yo te limo por aquí, te limo por allí, y tú acabarás siendo una persona que, bueno, no vas a hacer nada en tu vida como todos los demás, y se ha acabado. Yo prefiero, pues bueno, caer mal al 99% de las personas y decir tonterías en un libro y, bueno, algún simpático que se ría como tú, y ya está. Está merecido el aplauso, porque que alguien valore que caerme bien a mí es para aplaudir realmente, o para que se le lleve la ambulancia. Bueno, has introducido otro de los temas que tengo aquí apuntados, que es el de la incorrección política. Claro, estamos en un momento muy raro respecto a esto, porque a muchas personas les cuesta mucho distinguir entre el contenido de la ficción y las intenciones del autor que la escribió. Así estamos asistiendo a debates tan locos como si Lolita debería ser arrancada de las bibliotecas de las universidades porque es una incitación a la pedofilia, en fin, miles de polémicas de este tipo donde un texto de ficción acaba siendo evaluado como una especie de alegato de la realidad. Y lo que hace aquí Enric es, en gran medida también, liarse a coces, y digo coces por lo bestia y por lo animal, contra los convencionalismos de la corrección política. Aquí tenemos, en fin, esto no se puede decir en Twitter, lo que tenemos aquí dentro es que tenemos violaciones, asesinatos, suicidios, abusos de toda clase. Tenemos todo esto y a veces lo tenemos como desde el punto de vista de un narrador que lo condena, pero a veces lo tenemos desde el punto de vista de un narrador que lo observa y que no, tampoco se manifiesta al respecto. Esto a mí me parece como bastante... Por eso, cuando te he preguntado si había algo de política en el libro, también me estaba refiriendo a esto, porque al decidir contar ciertas cosas y al decidir contarlas de cierta manera, siempre se adopta una postura política, y por eso creo que la tomas al decidir contarla, ¿no? Eso que has dicho al final, tú has dicho, me da igual caerle mal al 99% de las personas. Eso tiene una lectura que también está en algunos de los cuentos, y, o sea que hay personajes que se ven un poco en esta tesitura. Hay personajes que se arriesgan a quedarse solos. Eso, el riesgo a quedarse solo es algo que aparece y es algo que ahora, refiriéndote a ti como autor, acabas de volver a sacar encima de la mesa, ¿no? Y entonces esto me parece como que tú en este libro, tanto por los temas que usas como por la decisión de escribirlos, estás optando por la libertad individual. Y aquí creo que hay algo de manifiesto político. Claro, en una entrevista publicada en La Trivial a Elvira Navarro, decía que
los grandes maestros nos han enseñado que se transita muy bien la literatura a través de lo apolítico y de lo políticamente incorrecto. Es obvio, y no voy a negar, que la política en sí, en un personaje, lo que es al 100% una postura muy política, ¿no? De alguna manera es un Fernando revolucionario que constantemente pues intenta quejarse. El hecho de que esto se lea como línea discursiva en muchos de los cuentos, no es que yo no tenga una visión política o algo así, es más que de alguna manera da igual, porque se entiende como la política como la madre del pensamiento, como el pensamiento madre, y para mí el pensamiento madre es la literatura. Pero es que de alguna manera la política se ve con el derecho de juzgarte por decir, bueno, es que me da completamente igual, yo me lo paso mejor escribiendo cuentos que viendo que Soraya Sáez de Santa María lleva las mismas gafas que yo, cosas así. Os reís, pero me decepcionó un poco, pero bueno. Y la cosa es que, no sé, yo en esto ya sé que es decir, está como muy cuestionado, ¿no? El considerarse apolítico. No, seguramente no lo soy del todo, porque bueno, pero es que en realidad me da igual lo que le pase a las personas. Michel Houellebecq escribió una biografía sobre Howard Phillips Lovecraft, y en la que decía que a Lovecraft le decía completamente igual si se exterminaba la humanidad. En tanto que Houellebecq hablaba de Lovecraft, yo entendí que Houellebecq estaba hablando de sí mismo, en tanto que a mí me da igual si se acaba la humanidad. Pero es que cuando tú hablas de los demás, estás hablando de ti mismo, y de alguna manera a mí me da igual si me muero, porque no entiendo lo que estáis haciendo tantas personas aquí, ¿no? Haciendo más o menos todos lo mismo y molesta. ¿Esto es apolítico? No, 100% es político. Pero de alguna manera estas personas que van a contracorriente, Elvis estuvo en la cárcel, muchos grandísimos artistas estuvieron en la cárcel, es precisamente por esta visión apolítica que al 100% es política, entiendo, ¿no? Es decir, cuando yo vaya a la cárcel, pues alguien hablará de mí, en esos términos, etc. Y bueno, iba a decir otra cosa más que se me ha pasado y ya me verá, quizás más. Cuando la fiscalía vea este vídeo irás a la cárcel, tranquilo, no te lo podrás. Es un libro muy desapasionado. Y es desapasionado en cuanto... No es desapasionado. No es un libro afectado. Que es otra cosa que me extraña en un libro escrito por alguien tan joven, perdóname esto. O sea, me ha sorprendido la falta de afectación. Y es una falta de afectación que es para mí un punto súper positivo, ¿no? Porque como decía Céline, ¿no? Céline jugaba mucho con la afectación. Céline era un escritor también un poco chalao, y él jugaba mucho con la afectación, haciendo a sus personajes afectados en muchos sentidos, pero quitándole al libro cualquier cosa que pudiera parecerse a la sensiblería, ¿no? Él investigaba mucho sobre la afectación, y aquí la afectación está arrancada. Y esto me ha llamado particularmente la atención en uno de los cuentos míos favoritos del libro, que te he dicho antes cuál era, que ahora no recuerdo el nombre de los chicos, pero Pablito, Jaimito y Estebanito. Los tres soldados de Bagdad. Sí, el cuento se llama Los tres soldados de Bagdad. Los nombres de los soldados son absolutamente ridículos y de chiste, ¿ves? Volvemos a lo de los chistes, Jaimito, Pablito y Estebanito. Y son tres soldados que en Irak pues violan a una chica y la matan. Y lo que pasa en el cuento es que esta chica, que está muerta, da a luz, o sea, germina en ella como en las plantas. Dice, si me parece una buena imagen. Primero se entierra Sí, en el suelo. es como una... cambia la reproducción animal a la vegetal, digamos. O sea, ella se la han follado y se la han cargado, entonces la tierra se la traga, y de ahí germina el espíritu de la venganza, ¿no? De ahí sale una hija, que es hija de estos tres soldados, no se sabe cuál, y que ya está como Terminator buscando, ¿no? O sea, el cuento acaba así, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que la grandeza del chiste, y ya he dicho que este es en cierta manera un libro de chistes, pero de chistes como deben ser, es que mezcla lo cómico con lo trágico, ¿no? El chiste está escrito, el buen chiste creo que está escrito donde se tocan las dos partes. Porque
qué siempre nos reímos cuando otro se cae al suelo y se pega una hostia? ¿Por qué siempre nos reímos cuando otro tiene una desgracia, etcétera? Es que el chiste es eso. El chiste está muy mal entendido. El chiste no es para el chiste no es para reírse. El chiste es para reírse y conectar con una tragedia tan grande que no tenemos otra defensa que la risa. Y eso en ese cuento, que yo creo que es el mejor del libro y que creo que... No, esto no lo creo. Que es el cuento que a mí me ha animado más, digamos, a leer todo lo que vaya a escribir este cabrón que tengo aquí. Este es el cuento que está precisamente enlazando con lo que decía Céline y con lo que para mí es clave en lo que debería ser un escritor, que es caminar por los bordes. O sea, caminar por donde no está claro. Este no es un libro sobre el que dos personas que estéis aquí vayan a sacar la misma conclusión. Y aquí yo es donde te quería preguntar casi una de las últimas preguntas, que es: ¿has jugado con esto a posta o simplemente estabas mostrando lo que había dentro de tu cabeza? O sea, ¿tienes una intención de crear el extrañamiento en los lectores? ¿O el extrañamiento se produce cuando tú simplemente te sientas y te pones a escribir lo que te sale de... Has usado precisamente una palabra que los que me conocen saben a la que le voy a hacer énfasis, es la palabra intención. Para mí la tensión en un texto, bueno, la intención de un texto no está en la pretensión, está siempre en la atención. Es decir, cuando una persona escribe, nunca tiene que escribir lo que quiere que piensen los demás, sino que de alguna anécdota, como por ejemplo el cuento de los 3 soldados de Bagdad, yo leí que esta anécdota fue real, que los soldados americanos y españoles cuando iban a Irak, más de una vez violaron a personas iraquíes, y a mí esto de alguna manera pues me hizo clic la imaginación y empecé a pensar, coño, qué injusticia, ¿no? Aparte de que vais ahí a matar personas, os violáis a las mujeres, y ya no solo matáis, sino que a las personas que dejáis vivas les destrozáis las vidas. A partir de aquí, de algo real, me viene la imaginación. Pero yo lo que no quiero hacer es justicia con todo lo que pasó, sino todo lo contrario. Es decir, sencillamente dar algo a la gente en lo que pensar, y se ha acabado. Es decir, cada uno va a pensar lo que quiere de estos cuentos. Nunca me habían dicho que Los 3 soldados de Bagdad era su cuento favorito del libro, y esto significa pues precisamente lo que has dicho tú, ¿no? Que el libro, cada uno va a tener una visión distinta. A mí lo que me gusta de cuando, ahora que después de 1 mes y medio de haber publicado el libro, es que la gente ya ha empezado a leerse el libro y me dice, este cuento me ha hecho reír. Este cuento se te ha ido la olla completamente. Pero cuando me dicen se te ha ido la olla es porque ya entienden que a Enrique es una persona que constantemente la olla es una cosa que se va yendo. Y por tanto nunca hay una intención en los cuentos de venga, voy a meter unos temas súper candentes, que voy a tocar ciertos temas que ya veréis cómo la gente va a ser trending topic, etc. No, todo lo contrario. Es decir, yo simplemente escribo para vaciar, parafraseándome, básicamente porque yo en el momento que escribe ya lo estoy pasando bien y ya está. Sí, pero esto enlaza muy bien con otra de las preguntas, que parece un poco contradictorio con lo que estás diciendo, porque sí que es verdad que hay un desprendimiento, en los personajes hay un desprendimiento, muchos de los personajes que salen aquí podrían ser catalogados por una enciclopedia psiquiátrica como tronaos. Tronaos, digo, bueno, o taraos, da igual. Pero hay algo que también se repite en muchos personajes y que tiene que ver con lo que decía al principio de los espejos, que son una imagen recurrente, que es que sí que hay personajes que se preocupan mucho, que se obsesionan con lo que piensan los demás de ellos. Y bueno, te dejo, esto ya sirve como pregunta, ¿por qué? No lo sé. A ver, esto enlaza con lo de mi juventud y enlaza con una cosa que quiero, es decir, es un paréntesis. Con tu juventud no te refieres a tu presente, ¿no? Ah, sí. Bueno, con la juventud en tanto que una persona nacida en 1995, para mí soy viejísimo ya, ¿eh?
De hecho, es decir, hoy es la vez que he sido más viejo a lo largo de toda mi vida. La cosa es... Eso es objetivo. Ya, bueno, no sé. La cosa es... tú dices que soy un escritor joven, alguien también lo ha dicho, pero a mí las canas me empezaron a salir cuando yo tenía 13 años. Por lo tanto, si a las canas, a las personas le empiezan a salir a los 33 años, es decir, si haces números, una vez, si sumas 20 años, y ahora tengo 22 actualmente, 23, serían 43 años que escribo mi primer libro. Es decir, de cuerpo tengo 43 años publicando mi primer libro, de mente quizás pues sí que tengo 23. La cosa está, esto de las canas es una cosa que viene de mis preocupaciones por la vida. Yo soy una persona muy hipocondríaca y ahora hace poco entendí por qué tengo canas y por qué soy tan hipocondríaco y por tanto vuelvo a la preocupación que es la pregunta inicial. Es decir, cuando yo tenía 12 años, el año previo a empezar a envejecer con la primera cana, etc., a mi abuela le detectaron una hernia. Yo con 12 años no sabía que era una hernia y me dijeron, oye, tu abuela tiene una hernia, la van a tener que operar. Yo les dije, ¿qué es una hernia? Y me dijeron, no, que bueno, que te salen las cosas de la tripa y no sé qué. Y bueno, empecé a pensar que yo tenía hernias y no sé qué. Años después, yo jugaba hockey, un portero, yo era portero, se lesionó de la rodilla derecha, lo tuvieron que operar. Y yo estuve 2 semanas pensando que bueno, que mi rodilla tendría que ser operada en breves. Y cosas así constantemente. Yo pienso ahora, a lo largo del tiempo, que esto es lo que me hace el hecho de preocuparme y pensar, ya no tanto en lo que dicen los demás, sino en lo que le pasa a los demás, que me afecta a mí muchísimo en tanto que emerge como canas en mi cuerpo. Y esto es la preocupación. Físicamente, eso es cierto que es un chiste contar esto de las canas, pero que es verdad que siempre me fijo mucho en todo lo que le pasa a las personas y por qué las personas hacen esto y por qué a mí me pasa así, porque me molesta mucho que las personas me digan, estás loco. De pequeño era una de las cosas que me daba más temor, ¿no? Que la gente me dijera, oye tío, es que estás loco. Y esto es que me pasa desde los 8 años, que ya me empezaron a decir que estaba loco. Y claro, cuando tú tienes que empezar a convivir con, bueno, es decir, eres el loco allí donde vas, pues uno tiene que aprender a entenderse y a atenderse. La cosa está en que llega una edad en que dices, coño, es decir, el hecho de ser loco le tengo que sacar partido, ¿no? De esto. Y bueno, ya lo ves que digo algunas tonterías y aquí algunos se ríen, pues viene un poco de esto. Y es el hecho de esto, es la preocupación constante. De hecho, mi próximo libro quiero que se titule Preocupaciones. Siempre poniendo títulos alegres a las obras. Sí, que sí. Bueno, llevamos 50 minutos, solo ha habido una interrupción para hacer preguntas. Tenéis la oportunidad de hacer alguna pregunta antes de que pulsemos un botón que hay debajo de la mesa y esto estalle por los aires. Estalle en plan cañas y eso ya como desorden. A mí no me quedan preguntas por hacer, pero sí me queda algo por decir. Cuando él me pidió que le presentara el libro, yo le dije que sí antes de haberlo leído, solo habiéndolo ojeado. Pensé, bueno, este es un tío que me tiene que dar las gracias, pero después de haberlo leído y después de haberle conocido a él también ahora, creo que soy yo quien te va a dar a ti las gracias. Gracias por invitarme a tu presentación y espero que sigas escribiendo. Espero que esa locura no se cure y que puedas perseverar en esto. Lo que te queda por delante es bastante raro porque la vida de los escritores en el siglo XXI es como anacrónica. O sea, ya esto no... Es decir, me pones esto al lado y esto, y parece como que gana aquí el neoliberalismo, como decíamos antes. Así que te deseo ánimo, te deseo suerte, espero que sigas con esto y no dejes de avisarme cuando tengas otro libro que presentar. Gracias a ti. Bueno, si queréis decir alguna pregunta, adelante. Lo que pasa es que tienen que venir a ver la cara, Joan, todo esto, si quieres hacer alguna pregunta. Sí. Bueno, dilo. En relación a lo que preguntaba el compañero, de cuando empezaste a ser escritor, que parecía que bueno, lo pasaste mal, o tenías tus preocupaciones, tus cosas.
¿crees que es necesario o ayuda que un escritor, un artista, sufra, lo pase mal en su vida para tener esta... Sí, que bueno, dice que si es necesario de que sufra un escritor para escribir, no, no hace falta. No hace falta que lo paséis mal, pero yo sí lo he pasado, bueno, mal, bueno, es decir, yo me he cuestionado a mí mismo y por lo tanto a mí sí que me ha hecho falta, pero bueno, yo no soy el ejemplo a seguir, no lo sé, no. Me sabe mal no contestar más, pero no, yo no pienso que se tenga que sufrir. Pero tampoco te pido más. No sé. A ver, es que al fin y al cabo sufrir no es una cosa que se escoja, ni tampoco una cosa que el hecho de tener una vida de cuántos altercados me han pasado en mi vida. Decía Sergi Pàmies en una conferencia que es lo que le llama la atención de los cuentos es el hecho de fijarse en las cosas tontitas, ¿no? En las cosas graciosas. Y él explicaba, bueno, Truman Capote escribió una supernovela, Sangre Fría, de una persona que asesinó a unas crías, no sé qué, luego estas personas se fueron a la cárcel y Truman Capote fue a conocerlos a la cárcel y luego bla bla bla, qué historia, ¿no? Qué fácil escribir sobre eso, ¿no? Él contaba que ese día, yendo a la conferencia, se encontró con dos chicas que estaban hablando de si el tinte caoba en el pelo quedaba mejor en las chicas que tenían pecas en la cara o no. Y él decía que esto le inspiraba muchísimo más para escribir un cuento que unos asesinatos de hechos reales, bla, bla, bla. Y además, si esto lo comparas con que a Truman Capote, el último libro que escribió fue ese de Sangre Fría, con esos asesinatos, con las personas que los acabaron asesinando, condenando a muerte. Es decir, tiene que sufrir un escritor. Truman Capote te diría, bueno, sí, normalmente sí, un escritor tiene que sufrir, si no, no sé qué. Pero yo te digo que no, que es mucho más divertido fijarse en la preocupación que tienen dos chicas que no saben si tienen pecas en la cara, es decir, que no saben si tienen muchas o no, porque bueno, al fin y al cabo, como tú te vas viendo constantemente, no sabes si tienes muchas o no. Por lo tanto, no sabes si te queda bien el cabo o no. Para mí esto, hay muchas más verdades en esta tontería que en el hecho de, mirad cuántos asesinatos, mirad, yo he conocido a un tipo que está en la cárcel y que mira, al fin y al cabo tiene buen corazón, por eso le voy a escribir una novela. ¿Tiene que sufrir un escritor o no? Truman Capote te diría que sí, y yo te digo que bueno, prefiero teñirme de caoba porque tengo canas. No, Truman Capote, bueno, sí, un poquito peor. ¿Por qué reís? ¿Alguien más? Estaría bien, es divertido hacer preguntas, ¿eh? Porque me vienen anécdotas. A mí, una mica les decepcions eren les pròpies decepcions, fins i tot en la vida. Com consideres que això podria ser cert o no? Sí, en la última presentación que hice, que por suerte no está grabada y por tanto puedo repetir la broma, es que, bueno, el libro en sí no es ficción, sino que la única parte que es ficción es la contraportada porque no la he escrito yo. Y el resto, pues, sí que, bueno, es en realidad todas las historias parten de una anécdota real. Y, bueno, Charles Bukowski decía que, tú ya estabas en la presentación, esto ya te lo dije a ti, pero bueno, Charles Bukowski decía que no es importante, que se puede traicionar a la verdad en tanto que quieras escribir una buena historia. Por lo tanto, constantemente voy traicionando a la verdad, porque son al fin y al cabo historias que me pasan a mí. Por ejemplo, hace poco mi madre se estaba leyendo el libro y me dijo, ostras, ¿este personaje de verdad se suicidó? Le dije, no hombre, esto sencillamente la historia empieza en que me regala una novela esta persona y yo pienso, pues eres el perfil perfecto para que en mi cuento te acabes suicidando y ya está. Pero él no se acabó suicidando, al menos no lo sé, sencillamente dejé de verlo. Y yo, pues bueno, constantemente en mi preocupación de su vida y en mi preocupación de por qué me has regalado una novela, eres un tipo raro si me regalas una novela, esto es lo que pensé. Por lo tanto, sí, a ver, constantemente, es decir, para mí lo que define la vida es la decepción en sí, es decir, en tanto que tú desde bien pequeño ya te dicen ¿qué quieres ser de mayor? Te están diciendo, bueno, es que de mayor tienes que querer ser algo, porque es que si no, no vas a ser nada, porque en tanto que no lo quieres ser, no vas a ser. Y entonces piensas, bueno, pues, ¿qué hay en este vacío, no? En este vacío solo hay la decepción. Y empezar a pensar, coño, me voy a morir un día. El hecho de que yo tenga tanto en la cabeza la muerte es que yo cuando tenía 6 años se murió mi abuelo.
Cuando yo tenía 7 se muere mi abuela, al revés, perdón, primero la abuela, después el abuelo. Cuando tenía 8 se muere mi tía, cuando el año siguiente se muere una persona del pueblo muy cercana a nuestra familia, el año siguiente otra, el año siguiente se vuelve a morir mi abuela, y es decir, desde los 7 hasta los 12 cada año se muere una persona. Y es de alguna manera, la muerte es pensarte y empezar a entender cómo se sobrevive a personas que desaparecen. Y piensas, coño, ¿por qué yo no desaparezco, no? Por lo tanto, ¿estas decepciones son decepciones mías? No, porque estas decepciones de los cuentos son como las decepciones de los personajes. A mí sencillamente me sirve para escribir un chiste. Ya está. Más preguntas, va, que me enrollo. Salimos hoy de fiesta. Salimos de fiesta. Bueno, pues muchas gracias por venir. Los libres a 15 euros y por ser vosotros 15 euros. Bueno, delante de todo el mundo, muchas gracias, Juan. Es un placer y espero que lo siga siendo.